Aquí estamos, bendito Dios. Aplaude conmigo y vamos a cantar a Él. Aquí estamos, bendito Dios. Nos acercamos a ti otra vez, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares. Traemos nuevamente el arca, Señor. Cántalo conmigo. Traemos nuevamente el arca, venimos ante tu presencia con alegría de corazón. Así es, Señor. Con instrumentos y con danza, con cánticos y alabanza, hoy nos gozamos en tu salvación. Levanta tu voz y cántalo conmigo. Traemos nuevamente el arca, venimos ante tu presencia con alegría de corazón. Con instrumentos y con danza, con cánticos y alabanza, hoy nos gozamos. Así es, en tu salvación. Ahora dile: tu presencia está sobre mí, tu presencia es sobre tu pueblo, te proclamamos con gloria y poder. No te volveremos a dejar, seguiremos caminando firmes, somos tu pueblo, Señor de Israel. Aplaudiendo todos. Señor, hemos preparado un lugar esta mañana y queremos decírtelo. Traemos nuevamente el arca, venimos ante tu presencia con alegría, oh sí, de corazón. Dile conmigo así: con instrumentos y con danza, y con cánticos y alabanza, hoy nos gozamos salvación. Traemos, Señor, traemos nuevamente el arca, venimos ante tu presencia con alegría de corazón. Con instrumentos y con danza, con cánticos y alabanza, hoy nos gozamos. ¿Y qué? En tu salvación. Tu presencia está sobre mí, tu presencia es sobre tu pueblo, te proclamamos con gloria y poder. No te volveremos a dejar, no, Señor, y seguiremos caminando firmes, somos tu pueblo, Señor de Israel. Vamos, díselo otra vez: tu presencia está sobre mí, tu presencia es sobre tu pueblo, te proclamamos con gloria y poder. No te volveremos a dejar, seguiremos caminando firmes, somos tu pueblo, Señor de Israel. ¿Por qué no alzas tus manos y le decimos: Señor, yo quiero prepararte un lugar, mi corazón, mi casa, mi familia, mis hijos, Señor? Que cada uno de estos espacios, Señor, sea un lugar donde tu palabra repose, donde el arca, tu presencia, Señor, descanse y tú gobiernes mi vida. Y todo cuanto yo haga y emprenda, Señor, sea dirigido por tu palabra, por la ley de Moisés, por los apóstoles, por la sana doctrina. Quiero hacer bien las cosas, Señor. Quiero hacer bien las cosas y alabándote y exaltándote con todo mi corazón. Clamo esta mañana delante de ti, Señor. Aquí está mi vida, Señor, mi sacrificio de alabanza. Alza tu voz y dile conmigo: tu presencia está sobre mí, tu presencia es sobre tu pueblo,
te proclamamos con gloria y poder. Dile conmigo, no te volveremos a dejar, seguiremos caminando firmes, somos tu pueblo, Señor de Israel. Cántalo otra vez. Tu presencia está sobre mí, tu presencia es sobre tu pueblo, te proclamamos con gloria y poder. No te volveremos a dejar, seguiremos caminando firmes, somos tu pueblo, Señor de Israel. Dilo fuerte conmigo. Traemos nuevamente el arca. Aleluya. Gracias, Jesús. Dale ese aplauso fuerte a él, mi hermano. Vamos a cantarle con alegría. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciban un fuerte saludo de parte de su servidor Sergio Dueñas, de acá de Casa de Oración Guadalajara. Y me da gusto saludar a todos nuestros hermanos de allá de Casa de Oración La Plata en Argentina. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, en esta mañana tengo el privilegio de poderles compartir la palabra de Dios con ustedes, el mensaje de Dios para sus vidas. Y bueno, yo quiero que vayan conmigo, por favor, a el Salmo 133, versículo 1, de donde voy a compartir este mensaje para ustedes. Dice ahí en el Salmo 133, verso 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Voy a hablarles de un tema que le he titulado Una iglesia en armonía. Y quiero que me acompañen a orar, una breve oración para pedir la dirección, la guía de Dios en esta mañana y que la bendición de Dios esté con cada uno. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, la guía de tu Espíritu Santo para que esta palabra que hemos de compartir caiga en buena tierra, de fruto, y no regrese a ti vacía, sino que haga y cumpla el propósito por el cual tú la estás enviando, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dijimos una iglesia en armonía. ¿Y qué es la armonía? Déjenme comenzar con esto. ¿Qué es la armonía? La armonía es un término comúnmente usado en el medio de la música, donde tanto las notas como los acordes unidos simultáneamente y en equilibrio y en un orden dan como resultado una bella música que agrada al oído. Pero fíjense bien, solo una nota, un solo acorde fuera de orden y fuera de equilibrio será desagrado para el oído y dará como resultado una pésima música. Ese es el significado de armonía dentro de lo que es la música. En el diccionario de la Real Academia busqué esta definición y mira lo que dice aquí. Armonía es una relación de paz, de guardar la unidad, de entendimiento, de respeto y de reconciliación entre dos o más personas, que van a producir como resultado un ambiente agradable, bueno y deseable. Y yo espero que esto sea lo que se produzca ahí en Casa de Oración La Plata. ¿Qué iglesia, mis hermanos, o qué familia en la actualidad no desea vivir en un ambiente de armonía? ¿Qué iglesia o qué familia en la actualidad no quieren vivir en un ambiente de paz, de unidad entre sus miembros? ¿Qué iglesia o qué familia el día de hoy no desean saber cómo enfrentar sus conflictos y superarlos para mantener armonía entre sus miembros? ¿Qué iglesia o qué familia no quisieran tener ningún conflicto entre sus miembros, ni como pareja, ni como hijos, ni como hermanos, ni como pastores, y que la relación solo fuera de armonía? Yo creo que toda la iglesia y toda familia desearían que se solucionaran los problemas familiares.
los problemas de desintegración familiar, los problemas de desorden familiar, los problemas del mal ejemplo familiar que han causado tanto daño en la familia. Y si menciono mucho a la familia es porque la iglesia está compuesta por familias precisamente. Lo único que podemos decir es que la familia está viendo los estragos de la condición del corazón de los hombres. Porque el problema realmente de la desarmonía en la iglesia y en la familia no tiene otro nombre sino el nombre que ese es el pecado. Se llama pecado, ese es el problema, nadie más. Y mientras el hombre no reconozca su condición de pecado y deje de estar señalando a los demás y obedezca los principios de Dios, no podrá experimentar lo que realmente significa una iglesia o una familia en armonía. El salmista, en el verso que leíamos al principio, el salmista dice, mirad, que significa, fijen bien sus ojos, observen muy bien, vean, cuán bueno, ¿cuán qué? Cuán bueno. Qué cosa buena, qué alegría, qué benéfico, qué agradable, qué feliz, qué hermoso. Dice, y cuán delicioso es. No, nada más es cuán bueno, sino cuán delicioso es. Es decir, cuán antojable, cuán rico, cuán dulce. Dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar, vivir, morar, permanecer. Y cuando dice los hermanos juntos en armonía, pues nos referimos a la iglesia, nos referimos a la familia, nos referimos al prójimo, juntos en armonía. Ahora bien, para lograr esa armonía en la iglesia y en las familias que la componen como cristianos, debemos esforzarnos y aplicar los principios que Jesús nos enseñó en la palabra, en los evangelios, para nuestras vidas. Yo voy a hablarles de 6 principios, para que se los grabe, 6 principios para poder ser una iglesia o una familia en armonía. Yo les pregunto, ¿quieren ser una iglesia, quieren ser una familia en armonía? Yo creo que ustedes me estarían contestando, claro que sí, pastor. Bueno, y el texto que usaremos para sacar estos principios es el pasaje de Mateo capítulo 18. Ahí encontraremos esos 6 principios y vamos a tratar de sacarle todo el provecho y la bendición para la vida de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Y va conmigo a Mateo capítulo 18 en el verso 1 al 5. Ahí vamos a comenzar. Dice aquí, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, miren, ¿qué vinieron a decirle a Jesús sus discípulos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, mire, él antes de contestarles, obtuvo una manera de ilustrarles para su enseñanza. Y tomó un niño, dice, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Ellos preguntaban quién era el mayor. Bueno, Jesús les está contestando. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí sacamos entonces, mis queridos hermanos, el primer principio para poder ser una iglesia en armonía o una familia en armonía. ¿Cuál sería el primer principio detrás de estos versículos? Que debemos aprender a tener una actitud de humildad. Debemos aprender a tener una actitud de humildad. Y digo aprender, fíjense bien, digo aprender, porque la humildad o ser humildes no nace, se aprende. El mismo Señor Jesús nos dijo en Mateo 11:29,
llevad mi yugo sobre vosotros. Y su yugo es nuestra unidad con Cristo, estar unidos a Él. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Mire lo que Jesús dice, aprender. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender. En este caso Jesús nos dice a ser mansos, pero usa la palabra que hemos mencionado, humildes. ¿Para qué? Para que encontremos descanso para nuestras almas, reposo, tranquilidad, armonía, paz en nuestro interior, y no haya conflictos ahí en la iglesia, entre las familias, y por qué este y por qué aquel, si yo voy primero. Vea, eso era el problema de los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino? Aquí en este texto nosotros encontramos un gravísimo problema que había en los discípulos del Señor. Y que la falta o la carencia de esta actitud de humildad les impedía poder tener armonía entre ellos como representantes de Cristo. Ellos en este momento con Jesús ya eran una familia, ya eran el inicio de la iglesia del Señor, pero eran egoístas. Eran orgullosos, que discutían entre sí de quién era el mayor entre ellos. Ellos seguían pensando en un reino terrenal y en la gloria de ese reino terrenal, de la cual ellos querían ser los primeros. Pero ellos no estaban pensando como Jesús pensaba, porque su reino no es de este mundo. El reino de Jesús es completamente, totalmente distinto a los de este mundo. En este mundo vemos los reinos con soberbia, con orgullo, con egoísmos, toda una lista, ¿verdad? Pero el reino de Jesús no es así. Es completamente diferente. Así como yo soy manso y humilde, aprendan. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Para que encuentren descanso para sus almas, armonía para sus almas. Jesús tuvo que usar precisamente, mis hermanos, para que la lección fuera más impactante y fuera más entendida por sus discípulos, tuvo que usar a un niño para ejemplificarles cuál debería ser su actitud entre ellos como discípulos del Señor. La idea de Jesús de usar un niño era para proponerles el ejemplo de la humildad que deben tener. La humildad es la característica fundamental para que una iglesia o una familia puedan tener una vida de armonía. Humildad. Qué importante es los miembros de la familia enseñados desde los padres para los hijos. Humildad. Este es el principio de enseñanza para toda la iglesia. La actitud correcta nunca será el de ser egoístas, la de ser orgullosos, la de estar pensando en uno mismo. La actitud correcta nunca será estar pensando quién es el mayor en la iglesia, quién es el mayor en la familia. No, mis hermanos, esa no es la correcta actitud, porque esas actitudes solo nos van a llevar a producir pleitos, contiendas, violencia, separación. Nunca traerán paz, dulzura, alegría, satisfacción, el ser agradables. Por ejemplo, fíjense bien, se ocupa de la actitud de la humildad para no discutir. Se ocupa la actitud de humildad para no herir y lastimar a otro. Es muy importante. Se ocupa la humildad para reconocer que las cosas no están bien por ti, no por otros. Se ocupa la humildad para buscar una solución a los problemas que surgen en la iglesia y en la familia. Se ocupa la humildad, es necesaria. Sin la humildad, esto no es posible. ¿Qué podemos resolver sin la humildad? Déjenme ponerles un ejemplo. Cuentan un día de un hombre que le habló a su pastor, ¿verdad? Se congregaba en una iglesia, le habla a su pastor por teléfono y le dice: pastor, estoy desesperado, no sé qué hacer, mi esposa me ha abandonado, me ha echado de la casa, se comporta de una manera tan hostil que me sorprende. Hace 25 años que estamos casados y ahora me echa a la calle. ¿Podría ayudarme a volver con mi esposa?
Entonces el pastor le dijo, antes de saber si puedo ayudarlo, necesito hablar con su esposa. Inmediatamente este hombre le dijo, eso es imposible, pastor, ella no me habla, no habla con nadie. Esto, y menos alguien que no conozca. Y el pastor le dijo, mire, le diré qué haremos. Hasta hoy ninguna mujer con la que he hablado me ha colgado el teléfono. Esta sería la primera vez que me pasara, si así fuera. Así que deme su teléfono y estoy dispuesto a intentarlo con su esposa. Entonces, a la mañana siguiente, el pastor le habló a la esposa porque aquel hombre le dio su teléfono. Le habló a la esposa y cuando contestó le dijo, hola señora, soy pastor de una iglesia y pastor de su esposo. Y él me llamó anoche muy necesitado de ayuda y yo le dije que para poder ayudarlo necesitaba hablar con alguien que lo conociera muy bien como usted, su esposa. Me pregunto, perdón, si podría disponer de un par de minutos para ayudarme a comprender a su esposo. Inmediatamente, fíjense, la mujer le dijo al pastor, no quiero ver a ese hombre, no deseo hablar de él para nada. Usted no tiene la idea de la clase de hombre y lo horrible que es vivir con él. Me controlaba de tal manera que parecía que hasta para ir al baño debía de pedirle permiso. ¿Ven? ¿Pueden darse cuenta cómo necesitamos la humildad para darnos cuenta dónde estamos mal? Pero también para que el Señor nos cambie por la obediencia a su palabra. Este hombre tenía que abrir su corazón y entender que necesitaba de humildad para reconocer, para darse cuenta dónde está mal y por qué hay desarmonía. La actitud correcta que Jesús desea que tengamos es la humildad. La humildad significa humillación de la mente. Significa humillar nuestro egoísmo, significa humillar nuestro orgullo, humillar todo nuestro pensamiento centrado en uno mismo. Jesús llegó a enseñar correctamente a sus discípulos diciendo, el que quiera ser mayor, sea el primero en servir a todos. ¿Quieres ser el mayor en el reino de Dios? Hazte un esclavo de todos. Sirve a los demás desinteresadamente. Sirve a los demás sin estar pensando quién es el más grande. Simplemente hazlo. Y eso te coloca en el lugar que Jesús está diciendo. Vamos al segundo principio. Este es el primer principio. El segundo principio para hacer una iglesia en armonía, una familia en armonía, lo vamos a encontrar desde el verso 6 hasta el verso 10 de Mateo 18. Lo voy a leer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, pero ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí sacamos el segundo principio para esta iglesia y esta familia en armonía. ¿Cuál es? Que debemos evitar ser piedra de tropiezo. Debemos evitar ser piedras de tropiezo, queridos hermanos. ¿Cuál es la idea de tener una actitud de humildad y no de egoísmo y orgullo? La idea es no hacer tropezar a nadie. La idea es no ser una piedra de tropiezo que ocasione por nuestras actitudes y nuestro comportamiento una ocasión de caer a otros, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia.
Y caer, pues es hacerlos que pequen. Para uno de los miembros de la iglesia o de la familia, la idea es apartar de la fe a nadie. Esa es la idea. Cuando tú evitas ser una piedra de tropiezo, estás evitando hacer caer a nadie en la iglesia y en tu familia. La palabra tropiezo, fíjense bien, en todas sus definiciones significa ofensa. Es decir, que por ofender a otros somos ocasión de hacer caer en pecado a otros. Por herir, por lastimar, por ofender, por criticar, por dar un falso testimonio, por mentir, hacemos tropezar a otros. Nos volvemos una piedra de tropiezo. En Primera de Pedro, voy a usar este ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dios habla a las mujeres ahí, no lo vamos a leer, usted lo puede leer allá en su casa, pero aquí Pedro en esta carta se dirige a las mujeres y les está diciendo que ganen a sus maridos que no conocen al Señor, fíjense bien, a las mujeres, ganen a sus maridos que no conocen al Señor, no por sus muchas palabras, sino por sus conductas respetuosas, amables, atentas, sometidas en obediencia. Y el no hacerlo, hermanas, es ser piedra de tropiezo, y Dios no quiere esto. Él quiere que lo evitemos. Él quiere que aprendamos a evitar ser una piedra de tropiezo. Ahí está bien clara la palabra de Dios. Pero ahí también mismo, en el verso 7 de Primera de Pedro, capítulo 3, les está hablando a los hombres. Así como habló a las mujeres, también les habla a los hombres. Y a los hombres les dice que traten a la mujer como un vaso más frágil. Varones, Dios te está diciendo que no seas una piedra de tropiezo al tratar a tu esposa de una manera áspera, de una manera dura, fría, sin sentimientos, ¿verdad? Así, con amabilidad, con respeto, ¿verdad? Que es como debe de ser. Y dice así porque las mujeres son como un vaso frágil, vasos delicados, costosos, que deben ser tratados con sumo cuidado, con delicadeza, con ternura, con comprensión. Y hacer lo contrario es ser causa de piedra de tropiezo. O podríamos pensar en el caso de los padres hacia los hijos. En Colosenses 3:21 dice: padres, no irriten a sus hijos, no exasperéis a vuestros hijos, que significa no los hagan irritar, no los hagan enojar, para que no se desalienten. Y esta es una manera de ofender cuando un padre, una madre hace enojar, hace irritar a su hijo de una manera injusta, de una manera incorrecta. Estamos nosotros siendo una piedra de tropiezo. Los hijos deben ser tratados, la esposa debe ser tratada, el padre debe ser tratado, el esposo debe ser tratado con mucho cuidado, con respeto, con amabilidad, con ternura, con atención, con aprecio, pero no con menosprecio, no con burla, no con maltrato, no con violencia, no con ofensas de palabras, no chantajeando con amenazas. Esta es una manera de irritar, de agitar, de provocar de tal manera que lleguemos a desalentarlos de los caminos de Dios, de las cosas espirituales de Dios. ¿Cómo hay esposos que solo se la viven peleando, discutiendo y dicen todavía, Dios está conmigo, yo amo a Dios? Mis hermanos, no nos equivoquemos. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Fíjense, ¿quién lo dice? La palabra, no lo digo yo. La palabra lo dice. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí está muy clara la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Tengamos cuidado, pues, de no ser ásperos. En cierta manera, miren, mis hermanos, voy a hablarle a los padres, los que somos padres.
En cierta manera, nuestros hijos ven en nosotros los padres la imagen de Dios. Y si la imagen de Dios que nosotros los padres les presentamos es una imagen de coraje, de violencia, de maltrato, de ofensas, de desesperación, de gritos, de menosprecio, de aparentar ser infalibles, mis hermanos, lo único que estamos haciendo es orillarlos a no querer saber nada de Dios, nada de sus cosas. Estaremos siendo piedra de tropiezo para ellos. Tengamos cuidado con eso. Sepamos escuchar a la esposa, a los hijos. Hay que saber escuchar, hay que saber oír. El no hacerlo es ser piedra de tropiezo. El no ser tiernos, el no ser suaves, atentos, llegamos a ser piedra de tropiezo. El enojo fuera de control, mis hermanos, es una manera de ser una piedra de tropiezo. El no admitir que nos hemos equivocado también es una piedra de tropiezo. El no valorar la vida de la esposa, del esposo, de los hijos, mis hermanos, eso también es una piedra de tropiezo. Entonces recuérdelo, llevamos dos principios para una iglesia en armonía, una familia en armonía. Número uno, dijimos, necesitamos aprender a tener humildad. Número dos, necesitamos evitar ser piedra de tropiezo. Vamos a al tercer principio, Mateo 18, del 11 al verso 14. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrila una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Y así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y cuando dice que se pierda uno de estos pequeños, claro que se está refiriendo a lo que decíamos anteriormente. Si somos una piedra de tropiezo, podemos ser causa que alguien se pierda para el Señor. El tercer principio aquí, en esto que acabamos de leer, sería que debemos entregarnos completamente como lo hizo el Señor Jesús. Queremos tener una iglesia en armonía, queremos tener una familia, tenemos que entregarnos completamente. Como creyentes que somos, no podemos darnos el lujo de alejar a las almas, de alejar a nuestros hijos, alejar a nuestro cónyuge de Dios. Y todo por nuestra conducta, todo por nuestro pésimo carácter, que no lo hemos entregado al Señor para que sea transformado. Jesucristo nos da una de las lecciones más grandes que debemos tener nosotros presentes. A fin de lograr de tener una iglesia o familia en armonía, Él vino a darse, a entregarse por completo por nosotros para que no nos perdiéramos. Él nunca se limitó, no condicionó para hacerlo. Vino y simplemente lo hizo, lo dio todo. Y ese es el pensamiento que debería reinar en nosotros los cristianos. Que debemos transmitirlo a los hermanos, al esposo, a la esposa, a los hijos. Este mismo pensamiento que hubo en Jesús de entregarnos completamente, de darlo todo. Los hijos deben de ver en nosotros los padres cómo lo hemos dado todo, cómo nos hemos entregado a Dios por lo que hacemos en casa, por lo que hacemos para Él, donde quiera que estamos, la iglesia, la calle, el trabajo, ¿verdad? Deberían de ver en nosotros esa entrega, todo con el fin de no alejarlos, sino al contrario, acercar a las familias a Dios. De que la familia ame a Dios de la misma manera que nosotros lo amamos. Que los hijos se entreguen a Dios de la misma manera que nosotros nos entregamos. Hay padres que quieren que sus hijos sean consagrados a Dios y se porten bien, pero estos mismos padres no quieren compromiso con Dios. Quieren que Dios les ayude con sus hijos, pero no quieren ellos obedecer a Dios. Y esto no es posible.
¿Cómo nos pararemos? Miren, hermanos, ¿cómo nos pararemos entre nuestros hijos para decirles lo que no deben hacer y lo que pueden hacer? Si nosotros mismos carecemos de autoridad porque no hacemos lo que deberíamos de hacer. ¿Cómo decirles a nuestros hijos que vivan consagrados a Dios si ellos mismos ven en nosotros que no vivimos consagrados? ¿Cómo estorbarles el hacer mal si nosotros mismos lo hacemos? No es posible, mis hermanos. Tenemos que darlo todo. Tenemos que vivir entregados a Dios como el Señor Jesucristo lo hizo. Y esa es otra manera de traer armonía a la iglesia y a la familia. Vamos al siguiente principio. Mateo 18, verso 15 al 20. Vamos al cuarto principio. Dijimos 6. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjese, todos estos versículos que acabamos de leer nos dan el cuarto principio. ¿Cuál es el cuarto principio? Que debemos tener un espíritu reconciliador. ¿Queremos una iglesia en armonía? ¿Queremos tener una familia en armonía? Pues tenemos que procurar tener un espíritu reconciliador. Alguien que se da la tarea de reconciliar. No de romper relaciones, no de fracturar relaciones. Aquí está muy clara la escritura. Este punto nos habla de... No nos está hablando de desechar, de menospreciar, ni de solucionar un problema, de no solucionar un problema que se presente tanto en la iglesia como en la familia. Este punto comienza con la frase por tanto, que surge de la idea anterior de entregarlo todo, ¿verdad? Donde se nos dice que el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido y lo dio todo, lo entregó todo por aquella oveja perdida. Ahora, esta es la misma idea que aquello que parece que ya no tiene solución. Hay cosas y relaciones en la iglesia que parece que no hay solución. Hay cosas en la familia que parece que ya no hay solución. Con aquel hermano que cometió una ofensa o pecado, o aquella ofensa en el matrimonio o en la familia por causa del pecado. Dios quiere que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, de entregarse para reconciliar nuestras relaciones con Dios. Eso hizo Cristo. Cristo tenía este espíritu. Cristo tenía esta personalidad. Él vino a reconciliar a los hombres con Dios. Nosotros estábamos en enemistad con Dios. Pero es importante el que nosotros hagamos esto. En Mateo capítulo 5, verso 21 al 24 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. La idea principal de estos textos tiene como objetivo, mis hermanos, reconciliar a los que están en desacuerdo. Usted se fija, el mensaje vuelve a ser el mismo que los versos que acabamos de leer de Mateo 18, donde habla sobre cómo debe de ser la disciplina en la iglesia, pero que tiene este principio fundamental, ¿verdad?
Así que la idea principal es reconciliar a los que están en desacuerdo, que se han ofendido, de modo que todos los cristianos puedan vivir en armonía. Si yo soy un esposo con una familia, yo no puedo permitir que en mi familia haya desarmonía. Yo debo trabajar como la cabeza de mi hogar para buscar que esté presente la armonía. Y para que esto sea así, este principio es fundamental en mi vida. ¿Cuál? El que yo tenga un espíritu reconciliador, que pueda reconciliar cada situación que se presenta en la iglesia o se presenta en la familia. Si Cristo vino y nos trajo solución a lo que no había solución, es decir, nos reconcilió con Dios y lo hizo solo entregando su vida por nosotros, ¿cómo nosotros no lo hemos de hacer? Ese es un principio aplicable, mis hermanos, en todos los ámbitos de la vida, la iglesia, la familia, tu persona. Tenemos que tener un espíritu de reconciliación igual que Jesús, sabiendo que no van a faltar las ofensas, los desacuerdos, y que la actitud que debemos aprender a tener ante ellos es entregarnos para reconciliación. La reconciliación siempre va a requerir negación personal. ¿Qué requiere la reconciliación? Una negación personal. En un matrimonio, por ejemplo, en una familia, nadie somos perfectos. Un matrimonio donde surge la familia implica un compromiso. Primero, un compromiso incondicional con una persona imperfecta. Es decir, no deberíamos mirar las imperfecciones de otra manera. Hoy vemos las imperfecciones solo para estarlas señalando, solo para estarlas acusando, ¿no? Que tú fuiste y tú hiciste y tú eres así, tú eres asá, y no dejamos de señalar. Eso no es tener un espíritu de reconciliación. No puedo soportar más estas imperfecciones. ¿Cuántas veces oímos eso? Me molestan tanto desde hace años. No aguanto más. No, mis hermanos, las palabras de Jesús no son para señalarnos, no son para acusarnos, como si fuera un ataque frontal. No, mis hermanos, miren, no sé si ustedes recuerdan aquella mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio en Juan capítulo 8, verso 1 al 11, no lo vamos a leer, pero yo lo uso como ejemplo, ¿verdad? La trajeron a Jesús, la señalaban, la acusaban. La ley de Moisés dice que cuando encontremos una mujer así, la apedreamos. ¡Qué casualidad! Nomás encontraron a la mujer y el varón, ¿dónde quedó el hombre? Porque pues para hacer adulterio también tuvo que participar un hombre casado, ¿verdad? Pero o ella casada y él no casado. En fin, como sea, eran dos los que adulteraron, pero solo trajeron a la mujer y la estaban señalando y acusando. Y cuando llegaron con Jesús, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia esta mujer? Una vez que confrontó Jesús a todos que la señalaban y se fueron, dice la Escritura, Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? No, se fueron, no hay ninguno, Señor. Jesús le dijo, pues ni yo. El que podía condenarla, el que podía acusarla porque él era libre de pecado, Jesús, no lo hizo. Al contrario, la reconcilió con Dios. Vete, mujer, pero no peques más. Esa es la actitud correcta, la actitud que se debe de tener. Las palabras de Jesús tampoco son para iniciar una campaña de destrucción contra todos los que cometen ofensas. Porque alguien comete una falta y mis hermanos luego hay una campaña, ¿verdad?, de destrucción. No quiere decir que no hay una disciplina, no quiere decir que no hay un trato para alguien que comete una falta de pecado. No, claro está en la palabra de Dios. Pero mis hermanos, no debemos levantar toda una campaña para destruir la vida de esa persona. Debemos tener un espíritu de reconciliar.
Nosotros podemos ver claramente ahí en Mateo 18 que está invitándonos una y otra vez, ¿verdad? Si uno peca contra ti, ve tú primero con él, repréndelo, pero si no hace caso, ve con 2 o 3 testigos, si no hace caso, ve con toda la iglesia. Vea, ¿por qué tantas veces? ¿Por qué? Porque el deseo es reconciliar. Y si de plano dice ya no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. Es muy diferente. Se hizo toda una labor para reconciliar. La reconciliación no habla de tolerancia al pecado, mis hermanos, que se cometió. No. La reconciliación habla de reconocer la falta, reconocer el pecado, de quién lo cometió. Habla de arrepentimiento, pero también habla de restauración. Habla de corregir el pecado cometido y que que ya no se vuelva a cometer. Dice en Gálatas capítulo 6 versículo 1 al 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Bueno, pues qué importante, mis hermanos. Queremos tener una iglesia en armonía, tenemos que aprender a tener un espíritu reconciliador. Buscar la reconciliación, buscar la solución de los problemas y no cerrarnos, no aferrarnos, no mantener ahí el dolor, ¿verdad?, por el que nos hirieron o nos ofendieron. Perdone, que es el siguiente punto. Vamos a verlo. Mateo 18, verso 21. Vamos al quinto principio. Llevamos 4, este es el quinto principio que comparto. Mateo 18, verso 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este es el quinto principio. Mire cómo todo tiene un orden. Aprender a tener humildad, no ser una piedra de tropiezo, entregar todo, darlo todo, ¿verdad? Tener un espíritu reconciliador. Y ahora aquí llegamos al punto de aprender a perdonar siempre. ¿Cuándo debemos de perdonar? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Tú no puedes tener un espíritu diferente al de Cristo. Si eres de Cristo, Él te dice que debes perdonar siempre. Aunque usted y yo, mis hermanos, vivimos totalmente de la misericordia y del perdón de Dios, muchos nos demoramos en perdonar las ofensas a otros. Por ejemplo, muchos demoran en perdonar en el matrimonio. Muchos demoran en perdonar en la iglesia, en la familia, con los demás. Los rabinos en este tiempo enseñaban, los rabinos enseñaban que debían perdonar 3 veces a su ofensor al día. Y eso era un acto justo, 3 veces al día. Así que imagínense, ¿verdad? Pedro fue más allá de 3 veces. Pedro tratando de ser más generoso y queriendo que dijeran: wow, Pedro, qué bueno eres, qué misericordioso eres, Pedro. Él preguntó si era suficiente perdonar 7 veces. Él fue más que los rabinos. Y Jesús le contestó con esto: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, refiriéndose Jesús a que Pedro y todos los que le sigan a Jesús deben perdonar siempre. Esa es la clase de amor con el que Él espera que nosotros respondamos al seguirlo. Perdonar implica eliminar todos los sentimientos y pensamientos negativos hacia la otra persona. Todo resentimiento, deseo de venganza debe de desaparecer de nuestro corazón, debe de ser un genuino perdón. Y en este sentido, perdonar es similar a un proceso de curación de una herida. Es decir, al principio la herida está abierta.
sangra fácilmente y duele, pero una vez que se ha convertido en cicatriz ya no duele. Y el perdón es como transformar heridas abiertas en cicatrices, que ya no duelen las cicatrices, porque has perdonado. Así que la meta principal del perdón es eliminar todo el veneno del corazón. Miren, hermanos, cuando una persona no quiere perdonar es porque hay veneno en su corazón. Alguien dijo que perdonar es la mejor manera de acabar con tus enemigos. No podemos olvidar, no podemos borrar ciertamente los recuerdos de nuestra mente, pero sí podemos quitar el veneno de nuestros recuerdos. Mire, yo recuerdo cuando yo tenía 6, 7 años, mi padre era alcohólico antes de conocer al Señor, y me tocó que muchas veces llegaba a casa tomado y golpeaba a mi mamá, y nos metíamos y pues por allá botábamos, y fueron tiempos muy difíciles cuando yo estaba pequeño, pero luego después conocí al Señor y todos esos recuerdos, todas aquellas cosas que viví en mi pasado, Dios sanó esas heridas. Y pude perdonar y tocar esas heridas en mi corazón. Ya no causaban dolor. Ya no. Gracias a Dios que mi padre, años más tarde, conoció al Señor. Es cierto que no podemos olvidar, pero podemos borrar los recuerdos de nuestra mente. Sí podemos quitar el veneno de esos recuerdos. Jesús enseñó a perdonar siempre. Y lo hizo aún cuando estaba en la cruz. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasa con la frase, yo te perdono, pero no olvido? ¿Han oído eso? Yo te perdono, pero no olvido. No. Y es que la persona que habla así sigue albergando deseos de venganza y resentimiento en su corazón, aunque diga que no. Es decir, hay el recuerdo, está el recuerdo, más su respectivo veneno de los recuerdos. Cuando la herida ha sido sanada, están los recuerdos, pero ya no hay veneno. Ya. Desapareció el veneno, se sanó la herida. El problema es que el corazón está dañado, pero también eso es pecado, mis hermanos. Hay un proverbio que dice, errar es bueno, errar es humano. Me equivoqué. Errar es humano, perdonar es divino. Y si el origen del perdón es divino, mis hermanos, ¿cómo no estimular a esta práctica tan importante en nuestras relaciones de iglesia, de la familia, si Dios está con nosotros? En fin, vamos al último, al sexto principio. Dijimos que eran 6. El último, no lo voy a leer porque es muy largo, Mateo 18, verso 23 al 35, tú lo puedes leer. Ahí en tu casa Jesús usa una ilustración, ¿verdad? Para dejarles en claro a sus discípulos cómo si alguien llega a ofendernos, si alguien llega a ser piedra de tropiezo para nosotros, si alguien nos lastima, nosotros debemos de perdonar siempre. Y esta es la razón por lo que debemos hacer. Es una razón muy fuerte, muy contundente. Y aquí está el sexto principio en estos versículos, que debemos, fíjense bien, debemos nunca olvidar cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros. No podemos olvidar cuánto te perdonó Dios. Si tú sacaras cuenta de lo que Dios perdonó en ti, lo que tú tengas que perdonarle a cualquier otra persona, por mucho que te haya tan lastimado, no es nada comparado a lo que Jesús te perdonó. Mis queridos hermanos, hay un grande problema que enfrentan muchos cristianos, y es que se les olvida o no comprenden cuánto les fue perdonado en la cruz. ¿Cuánto fue perdonado de tu vida en la cruz del Calvario? El simple acto de la gran misericordia de Dios hacia nosotros nos debería mover a perdonar cualquier ofensa contra nosotros, no importando el tamaño de la ofensa. Basta pensar que nosotros por nuestros pecados crucificamos a Jesús. Nosotros por nuestros pecados causamos esas llagas en su cuerpo, esas heridas en él, de las cuales podemos oír de Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Así que son 6 principios para tener una iglesia en armonía, 6 principios para tener una familia en armonía. Y yo te animo desde acá en una manera virtual para que trabajen unidos como familias, ¿verdad? No dejen que nada rompa la armonía en su relación. Como leíamos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos anhelan de ustedes verdaderamente tener una iglesia, una familia en armonía? Y si de verdad es lo que tú deseas, yo te animo, practica estos 6 principios. No los olvides. Número 1, aprende a tener una actitud de humildad. Haz a un lado tus egoísmos, haz a un lado tu orgullo, haz a un lado el pensar en ti y comienza a adquirir esta actitud de humildad pensando en los demás. Debemos evitar ser piedra de tropiezo. Ten en tu mente presente que no seas una piedra de tropiezo con tu actitud, con tu comportamiento, con tu carácter, con tus palabras, con tus actos. Cuida esta parte, no causes que otros caigan. Debemos tener un espíritu reconciliador. A lo mejor fallaste, a lo mejor cometiste una ofensa. Reconócela, reconoce tu error, reconoce tu falta. Pide perdón a tus hijos, a tu esposa, ¿verdad? No pienses, ay, es que soy papá, ¿cómo le voy a pedir perdón a mi hijo? No, mis hermanos, es la manera en que les enseñamos a ellos a pedir perdón. ¿Cómo van a aprenderlo si no lo ven de nosotros? Si nosotros los padres nos equivocamos muchas veces con ellos. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a hacerlo. Debemos a perdonar siempre. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Y por último, no olvidarnos de cuánto nos ha perdonado Dios. Queridos hermanos, quiero que cierre sus ojos ahí en su lugar, donde usted está. Y si alguien en su corazón hay cosas ahí todavía y no hay armonía por causa de esas cosas, este es el buen momento para que las saque, para que las quite, las eche fuera, las eche lejos y aprenda de la palabra del Señor y diga, Señor, yo quiero armonía y no quiero ser ya causa de esa desarmonía. Yo quiero estar dentro de la parte en la que yo, Señor, busco la armonía en mi casa. Padre, te damos gracias en esta mañana maravillosa hasta allá, hasta la Argentina, donde nos presentamos delante de ti y te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo a tener esa paz y esa armonía en la iglesia, Señor. Enséñanos a ser humildes, a hacer a un lado nuestro orgullo, a no estar pensando quién es el mayor, sino a servirte simple y sencillamente, Señor. Si te servimos buscando hacer tu voluntad, Señor, eso es lo más importante. Así que aquí estamos delante de ti. Pero también, Señor, ayúdanos a evitar ser una piedra de tropiezo para la iglesia, para los hermanos, que no vean esas actitudes o comportamientos con los que nosotros les hagamos caer, ni en nuestra casa, nuestros hijos, ni con la esposa, ni con el esposo. Ayúdanos a guardar la actitud correcta para tener esa armonía en casa. Señor, si hay ofensas, enséñame a tener ese espíritu reconciliador, entregándome y dándolo todo por mi casa, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Pero también, Señor, que sepamos perdonar siempre, siempre, siempre. Sabemos que hay cosas que son difíciles, pero, Señor, nada podemos decir que no se puede perdonar. Porque la razón es, si solo pensamos cuánto nos has perdonado, Señor, con eso sería suficiente para perdonar a quien nos ofendió. Así que te doy gracias porque yo sé que este mensaje ha hablado al corazón de mis hermanos en aquella zona de nuestro país y que tú produzcas el fruto necesario para tu obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y cuídense mucho.
esperamos. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Vamos a decirle juntos. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Porque yo sé, Tú vendrás por mí, te esperaré. tú vendrás, Señor. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame, Viviendo viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré. te esperaré, viviendo en santidad. Señor, quiero estar listo para ti. Listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Porque yo sé, Señor, Tú vendrás por mí, te esperaré. te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Viviendo Viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que viva en santidad. Vamos a decir, Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Ven, Señor,
ser. Santifícame, transfórmame. Ven Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré. Te esperaré. ¿Qué vamos a hacer? Te esperaré. Te esperaré. Te esperaré, Señor, oh ven. 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 Te esperaré, Señor. Tú vendrás por mí. Aleluya. Tú vienes pronto, Señor. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré. Te esperaré. Te esperaré. Te esperaré.